buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom, el apoyo de la Unión Europea al gobierno del presidente Bukele. La Unión Europea y sus países miembros son de los socios estratégicos más antiguos e importantes de El Salvador, tanto a nivel multilateral como bilateral. El jueves recién pasado, el embajador de la Unión Europea y varios de sus principales embajadores acreditados en el país, de Francia, Alemania, España e Italia, se reunieron con el presidente electo Nayib Bukele para expresarle su disposición de continuar apoyando a El Salvador en proyectos diversos de cooperación y en la promoción de inversión de empresas europeas. Para conversar sobre esa reunión, sobre las diversas áreas de cooperación y promoción de inversiones y las condiciones para potenciarlas, hemos invitado esta noche al embajador de Alemania, Bernd Finke, y al embajador de España, Federico de Torres Muro, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Me alegra que puedan estar acá después de esta importante reunión que sostuvieron con el presidente electo Nayib Bukele. Entiendo que usted, embajador, estaba fuera del país y no logró llegar a tiempo, pero que alguien de la embajada lo representó, pero que después participó en una conferencia de prensa. Sí, me he reunido muchas veces con Nayib Bukele en su calidad como alcalde de San Salvador, candidato presidencial. También tenemos una reunión la semana que viene sobre las relaciones bilaterales y también sobre las prioridades del gobierno Bukele. Ya, excelente. Bien, ¿cómo estuvo esa reunión? Yo sé que a nivel bilateral se han reunido pues algunos de ustedes con el presidente electo y antes como alcalde, pero esta fue la primera reunión, entiendo yo, con el representante de la Unión Europea y varios embajadores. ¿Cómo estuvo esta primera reunión? Bueno, la reunión a la que usted se refiere, Alberto, fue una reunión de los embajadores aquí acreditados, invitados por el presidente electo, para trasladarnos la invitación a nuestros dirigentes políticos, en el caso de España a Su Majestad el Rey, jefe del Estado, pero también al presidente del Gobierno, para la ceremonia del 1 de junio. Posteriormente se ha constituido, como se sabe, un grupo de trabajo en el que están también la Asamblea Legislativa y la Cancillería para ultimar los detalles. Pero en aquella reunión, que fue ciertamente muy cordial, aprovechamos lógicamente para intercambiar puntos de vista sobre lo que será el programa de gobierno del presidente electo a partir del 1 de junio. Y fue una oportunidad, como digo, importante. Como dice mi colega, el embajador alemán, todos hemos tenido contactos con Nayib Bukele cuando era en aquel entonces alcalde de la capital. Los hemos tenido también cuando era candidato y los hemos tenido una vez que se confirmó su victoria el 3 de febrero. Es lógico que los representantes de estados extranjeros con relaciones sólidas con El Salvador tengamos ese tipo de contactos. Los periódicos reportaron después de esta conferencia de prensa en que sí participó usted, embajador, que están dispuestos a trabajar con el gobierno para fortalecer la asociación estratégica, la cooperación y las inversiones. Y respecto a las inversiones, usted expresó que para eso hay dos retos, que siempre que habla con empresas alemanes sobre la importancia de las inversiones hay un tema de seguridad que surge y el tema de la estrechez del mercado salvadoreño. Sí, es verdad, hay muchas empresas alemanas que están interesados en hacer negocios con El Salvador, pero no en El Salvador. Y los motivos principales son la falta de seguridad, también un poco los titulares negativos que dominan la prensa en Europa sobre El Salvador y también un poco el hecho de que El Salvador solamente tiene un mercado pequeño. Y por eso hay también la esperanza de las empresas alemanas que nosotros vamos a ver más avances en el sector de la integración regional. Es también un factor muy importante para las empresas alemanas que quieren invertir aquí en el país y también en la región. De acuerdo. Bueno, hablar de la importancia del mercado centroamericano, pero también de otros mercados con
el que El Salvador tiene tratados de libre comercio, es decir, El Salvador puede ser una plataforma de exportación a Estados Unidos, a México, a Colombia, a Perú, donde las inversiones europeas podrían, por supuesto, jugar un rol. Sí, es un punto muy importante, es también mi mensaje a las empresas alemanas. Yo creo que aquí en El Salvador necesitamos definir mejor cuáles son las ventajas comparativas de El Salvador. Usted ha mencionado algunos, yo creo que la dolarización de la economía es otro y el mercado pequeño también puede ser una ventaja, como un laboratorio por toda la región. ¿Ya? Esos son también mensajes que yo siempre comparto con las empresas alemanas. Pero esos obstáculos y desafíos que usted señala, siente que a veces cuesta vender la inversión en El Salvador, en Alemania, por las razones que usted dice. Sí, hay muchas relaciones comerciales con El Salvador, ya de empresas alemanas que están en México, en Panamá, en Costa Rica, también en Guatemala, pero lamentablemente no hay muchas empresas alemanas aquí en el país. De acuerdo. Usted informó además que la canciller Angela Merkel enviará a principios de julio un delegado para discutir la agenda con el presidente Bukele. Yo creo que esto es una buena noticia, refleja que Alemania tiene interés en El Salvador. Sí, tenemos 3 intereses estratégicos en el país. ¿Ya? Uno es fortalecer nuestras relaciones bilaterales en el sector de la economía, cultura, política. El segundo interés es ayudar a El Salvador a combatir la violencia, la corrupción, fortalecer un poco más la democracia, el Estado de Derechos y los derechos humanos. Y nuestro tercer interés es cultivar las relaciones con El Salvador en los foros internacionales. El Salvador para nosotros, y yo creo para la Unión Europea, es un socio muy importante porque compartimos una comunidad de valores. Yo creo que podemos hacer mucho juntos cuando se trata de enfrentar los retos globales. ¿Ya? Cambio climático, lucha contra el crimen organizado, el tema de migración. En ese sector somos partners, aliados naturales en las Naciones Unidas. Vamos a retomar esos temas de política exterior también al final. Federico, tú en la conferencia de prensa revelaste que han hablado de cooperación en proyectos de infraestructura y energías sostenibles y reiteraste la necesidad también de aumentar los flujos comerciales. Bueno, sí, evidentemente uno de los principales retos que tiene El Salvador es sacarle provecho al acuerdo de asociación. De momento ese acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea se está aplicando en lo que respecta al capítulo comercial con carácter provisional y yo entendemos desde España que El Salvador debería de sacar provecho de las oportunidades que ofrece el mercado europeo, ¿no? El acuerdo de asociación tiene otros 2 capítulos, el de diálogo político y el capítulo de cooperación al desarrollo, que de momento se están aplicando no dentro de ese acuerdo de asociación, sino del acuerdo previo que había entre la Unión Europea y Centroamérica. Pero el capítulo comercial está plenamente vigente. Ahí veo una oportunidad. Y luego en lo que respecta a la presencia de España, que ya está, valga la redundancia, nuestras empresas ya están presentes en el país, en dominios diferentes, en ámbitos de actividad muy diversos. Yo lo que señalaba es que hay un potencial de crecimiento para esas inversiones españolas y mencionaba esos 2 sectores que has mencionado. Por un lado, el desarrollo de infraestructuras y por otro lado, las energías renovables. En lo que se refiere a desarrollo de infraestructuras, yo creo que ahí enlazo con lo que planteaba el embajador Finke. Nosotros percibimos un potencial de crecimiento, sobre todo si hay una aproximación regional al desarrollo de infraestructuras, para generar mayores posibilidades de conexión, de interconexión entre los países del istmo centroamericano, ¿no?
El desarrollo de infraestructuras tiene la ventaja de articular mejor los mercados, pero también son muy intensivas en empleo, en generación de empleo. Y eso creo que es un factor a tener muy en cuenta, porque indudablemente lo que hace falta también en El Salvador es generar más empleo. En el tema de las energías renovables, España es líder internacional en energía fotovoltaica y en energía eólica. Son dos energías que en El Salvador, sobre todo en el caso de la fotovoltaica, ya se están, ya se está invirtiendo en ellas. En el caso de la energía eólica hay un primer proyecto en el norte del país, en la frontera con Guatemala. Se ha desarrollado menos porque los índices de eolicidad no lo permiten, pero en el caso de la energía fotovoltaica, desde luego hay experiencias ya muy positivas y en algunas de ellas están implicadas empresas españolas. Yo veo ahí un potencial de crecimiento, como digo, para la presencia inversora española, porque además El Salvador tiene una matriz energética también con incidencia de energías como la hidroeléctrica o la geotérmica, e indudablemente hay que ir hacia una matriz energética basada en energías de esas características, ¿no? Hablando de inversiones en infraestructura y logística, cuando yo era presidente de CEPA y al final estaba ya planeada un viaje con el canciller a Alemania. Finalmente yo no pude ir, pero hubieron delegados de CEPA que acompañaron al canciller en ese momento, Jaime Miranda. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania expresó mucho interés en un tren, en el impulso del sistema ferroviario y particularmente a nivel regional. Claro, eso ya después ya no se concretó, yo salí de CEPA, pero dado el interés que el presidente electo ha mostrado en el tema del sistema ferroviario, podría ser este un tema de interés a explorar. Yo sé que esto pasa por estudios de factibilidad, por estudios de mercado, ver si hay demanda suficiente y si es posible que sean proyectos rentables, y eso requiere de enormes inversiones. Pero en todo caso aprovecho yo para tocarle este tema. Sí, es un tema muy interesante, ¿ya? Porque los problemas con el transporte en salvadoreño son grandes y cada día aún más grandes. Nosotros no queremos implementar aquí proyectos alemanes, pero proyectos que reflejan las necesidades de El Salvador. Entonces, la visita que tú has mencionado del comisionado por los asuntos latinoamericanos de mi gobierno sería una buena ocasión para discutir sobre el futuro de nuestras relaciones. Sí. Y hablando de estos temas logísticos, el embajador francés expresó que están muy atentos sobre la licitación del Puerto de la Unión, donde hay empresas francesas interesadas, proceso que lleva varios años de atraso y que ha sido señalado de poco transparente. Bueno, esto implica volver a retomar de nuevo la licitación, porque ahí hubo una variación de la ley, ahí habría que ver si es sobre la última ley o esto implicaría una nueva ley donde se planteara o la concesión del Puerto de la Unión o eventualmente de ambos puertos. O sea que esto es un tema por supuesto complejo, pero dado que hay una empresa francesa que fue precalificada dentro de las 4 empresas, Bolloré, entiendo por qué el embajador francés expresó este interés y al mismo tiempo dijo que había interés en la concesión eventual o en las inversiones para la ampliación del aeropuerto internacional, agregando que para esas inversiones se necesitan avances, porque una empresa no vendrá si no hay licitaciones claras y transparentes. ¿Qué comentarios le merece? Bueno, yo creo que está en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, para la inversión extranjera es absolutamente necesario contar con un marco de referencia jurídico predecible y transparente, no solamente en lo que se refiere al Puerto de la Unión o a cualquier otro proyecto de infraestructura. Es decir, en líneas generales, el inversor extranjero en un espacio que no es el suyo busca seguridad jurídica, ¿no?
Y eso, como digo, es así en El Salvador y en todas partes. Lo es también en Europa. Es decir, el juego económico requiere de predictibilidad, en una palabra, ¿no? Y me parece que esas palabras de nuestro colega francés tienen que ser interpretadas de esa manera, ¿no? Vamos a oír sus comentarios sobre este punto cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. El apoyo de la Unión Europea al gobierno del presidente Bukele es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con dos embajadores de la Unión Europea, Bernd Finke de Alemania y Federico de Torres Muro de España. Tanto el embajador que representa a la Unión Europea como varios embajadores de Europa se reunieron el jueves pasado con el presidente Bukele y me pareció importante recoger las impresiones de esta reunión con ambos embajadores. Bueno, antes de ir al corte estábamos hablando de la importancia de los procesos, de las inversiones en infraestructura y logística, puertos, aeropuertos, ferrocarril, proyectos, dijéramos, público-privados, donde se necesita procesos licitatorios, competitivos y transparentes. ¿Cuál es su comentario sobre esto? Sí, como ya han mencionado, las empresas alemanas están preocupadas por la seguridad, no solamente por la seguridad física, pero también por la seguridad jurídica. Sí. Un punto ya mencionado por el embajador de Torres. Necesitamos procesos transparentes y libres. Pero hay un otro punto muy importante. Es importante por el país de atraer nuevas inversiones aquí, pero es también muy importante de ocuparse de las empresas que ya están aquí para evitar que ellos se van. Sí. Yo creo que necesitamos un diálogo un poco muy estrecho e institucionalizado entre el gobierno salvadoreño y las empresas internacionales, las cámaras de comercio, etc. ¿Se habló de esto en la reunión con el presidente electo? Sí, lógicamente. Ahí hay un aspecto importante, si me permite, embajador Finke, que es que el gobierno entrante tenga una idea de conjunto de lo que hace la comunidad internacional aquí, que es mucho y muy variado, porque hay acciones que tienen su origen en administraciones del Estado, cooperación oficial, pero también hay una presencia de los sectores privados de los países que estamos aquí representados diplomáticamente. Entonces es muy importante, y ahí se lo sugerimos al presidente electo, que haya un diálogo, una especie de mesa de la comunidad internacional para que todos sepamos, en primer lugar, cuál es la estrategia del gobierno, la estrategia de desarrollo del gobierno entrante, y también en qué medida cada uno de nosotros podemos colaborar en esa estrategia para no duplicar esfuerzos. Eso es un aspecto, la necesidad de coordinación de actores internacionales en un país, es un aspecto vital para introducir orden y poder contribuir, como digo, a la estrategia que vaya a configurar el gobierno, ¿no? ¿Y fue bien recibido esta propuesta por el presidente Bukele? Sí, yo diría que fue muy bien recibida. Sí. Bueno, fue él precisamente en su viaje a Estados Unidos que, sin descartar la importancia de la cooperación, puso el énfasis en negocios. Y hablar de negocios estamos hablando precisamente de inversiones en el país, de creación de empleo, de exportaciones, de comercio bilateral, etcétera, ¿no? O sea que este tema se aplica también pues para Europa, por supuesto. Quisiera ahora hablar entiendo yo que ustedes ustedes han visto progresos en materia de institucionalidad en El Salvador, en la lucha contra la corrupción, etcétera, y en este marco se discutió el tema de la posibilidad de que la Unión Europea pudiera apoyar la iniciativa de las CICIES. Me gustaría los comentarios de ustedes sobre este tema. No, la lucha contra la corrupción es un tema muy importante para todos nosotros. Yo creo que todos los países del mundo tienen problemas con la corrupción.
Estamos dispuestos a ayudar a El Salvador de continuar con su lucha contra la corrupción, pero también necesitamos saber más sobre los términos de referencia respecto a un CICIS o a una comisión internacional. Después podemos decidir cuál podría ser el apoyo por parte de la Unión Europea. Entiendo que esta es una especie de precondición, si no explícita, implícita en el diálogo entre ustedes y el próximo gobierno. Bueno, en el caso de España, nosotros llevamos años trabajando en la consolidación de la democracia en El Salvador. Fuimos un actor importante en el proceso de negociación y de firma de los acuerdos de paz, y nosotros estamos apostando a la consolidación de la institucionalidad democrática. Creemos que El Salvador tiene una institucionalidad ciertamente consolidada, mejorable como todas las institucionalidades, incluyendo por supuesto la española, ¿no? Pero creemos que El Salvador cuenta con unos activos institucionales que hay que preservar. Hay separación de poderes, hay libertad de expresión, hay libertad de prensa, y todo eso conjugado contribuye a que se pueda hablar de democracia en El Salvador. El proceso electoral es una muestra más. Estuvimos en algunos colegios electorales juntos el 3 de febrero y el proceso electoral fue transparente. El presidente electo ganó arrolladoramente, ganó en todos los departamentos, y por lo tanto eso fue una muestra más de que hay una institucionalidad que funciona. Y además funciona, creo, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, en la lucha contra la corrupción, independientemente de que algunos funcionarios, altos funcionarios, representantes políticos hayan aprovechado, digamos, el hecho de estar al frente de algunas instituciones para llevar a cabo acciones que por otra parte están siendo perseguidas, y algunos de ellos ya están en prisión. No voy a dar nombres, obviamente, porque es de mal tono para un embajador dar nombres, pero yo creo, y lo decía ayer en la rueda de prensa con sus colegas, que por supuesto en El Salvador ha habido corrupción, pero también ha habido respuesta contra la corrupción. Con respecto a la Comisión Internacional, nosotros no tenemos todavía una opinión formada al respecto. Tenemos que esperar, como decía el embajador Finke, a tener más detalles. Pero yo creo que el punto de partida que encuentra el presidente electo es el de una institucionalidad aprovechable, que se puede utilizar para cumplir esos objetivos. Si además de eso él tiene otros planteamientos con intervención de la comunidad internacional, estamos abiertos a escucharlos. Ya. La cooperación de la Unión Europea en el periodo 2014-2020 será de 149 millones de euros, un promedio de 30 millones anuales. Pero bueno, además está la cooperación bilateral de varios de los países, la cooperación al SICA, al Sistema de Integración Centroamericana, en el cual Alemania ha jugado un papel importante. Coméntenos, aunque sea brevemente, puntualmente, la cooperación bilateral y regional de Alemania y de España. Hay muchos actores alemanes en el país, ¿ya? No solamente la embajada, las agencias de la cooperación oficial como la GIZ, la banca KfW, pero también las fundaciones políticas, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera. Nuestras prioridades aquí son ayudar a El Salvador a adaptarse al cambio climático, reforzar las energías renovables, prevención a la violencia y derechos humanos. ¿Ya? Esas son nuestras prioridades. Vamos a ver si el nuevo gobierno, el gobierno Bukele, quiere continuar en esos sectores o cambiar la agenda. Nosotros tenemos oídos abiertos para aprender mejor cuáles son las prioridades de El Salvador y también el SICA. Bueno, esto va a ser una oportunidad hoy que llegue el delegado de la canciller Merkel para tratar también esos temas, embajador. Bueno, en nuestro caso los principios que inspiran la cooperación al desarrollo de España son los mismos. ¿Cómo se han traducido en estos años de trabajo en El Salvador? Primero, incidiendo en la lucha contra el cambio climático a través de un muy ambicioso programa
de promoción de acceso al agua potable y de puesta en marcha de mecanismos de saneamiento de residuos líquidos. Ese es el primer eje, cambio climático. El segundo eje es la lucha contra la exclusión social, la configuración de programas que permitan ir hacia una sociedad más justa y más equitativa, con acciones de asistencia directa. Un tercer ámbito importante es el fortalecimiento institucional, porque como europeos confiamos mucho en la capacidad de la administración del Estado para transformar la sociedad, en políticas públicas robustas en materia de salud pública y en materia de educación. Dejamos también algo al mercado, pero creemos que el Estado tiene, tiene que desempeñar un papel en la transformación de una sociedad mediante mecanismos también de redistribución de la renta. Estamos en la mesa de apoyo para las políticas fiscales en El Salvador, es decir, ese es un elemento también importante, fortalecimiento institucional. Derechos de la mujer, esto se viene hablando mucho en El Salvador y es muy saludable que se hable de los derechos de la mujer, de la prevención de la violencia de género. La arquitectura legal salvadoreña creo que es satisfactoria. España ha contribuido con asistencias técnicas para que el marco de referencia legal en lo que se refiere a igualdad de género y a prevención de la violencia contra la mujer también se hicieran realidad, ¿no? Ahora nos queda apoyar también la implementación de esos marcos legislativos. En general yo diría que la cooperación al desarrollo de España está ya muy consolidada en El Salvador y no nos queda sino esperar también cuáles quiere el presidente Bukele, qué sectores quiere que prioricemos, ¿no? Qué bueno que tocas el tema precisamente de los derechos de la mujer en un país donde se violan considerablemente, donde lideramos las tasas de feminicidio, pero donde también la comunidad internacional ha expresado sus preocupaciones sobre la negativa, dijéramos, a reformar la legislación sobre los temas de aborto terapéutico, o por lo menos en los casos excepcionales. Entiendo yo en algún momento que hay sectores que expresaron el interés por la misma legislación alemana en esta materia, precisamente porque respeta, dijéramos, a los embarazos, pero al mismo tiempo va al encuentro de estas circunstancias excepcionales, embajador, y entiendo que en algún momento usted también ha tenido conversaciones sobre este tema, que es un tema ya sensible en la comunidad internacional. Sí, es un tema muy sensitivo, no solamente en Europa, en Alemania, también aquí en El Salvador. Incumbe a los soberanos tomar una decisión sobre la despenalización del aborto o no. Yo he solamente explicado cómo es la situación en Alemania y cómo nosotros hemos abordado este difícil tema. En Alemania también el aborto es prohibido, sí, pero hay 3-4 causales donde hay una mayoría entre los alemanes de permitir una interrupción del embarazo. Por eso expresaba que podría ser un caso a estudiar de interés para nosotros. Finalmente, hablando de la política exterior, Europa tiene una posición respecto a los derechos humanos muy firme, es parte de los principios respecto a los temas de la democracia, etc. Y Europa ha tomado posición respecto a la situación de Venezuela, respecto a la situación de Nicaragua. Y ahora vemos un presidente electo que ha dicho que no está a favor de dictaduras y que no reconoce al gobierno de Maduro y que ha expresado además críticas también al gobierno de Ortega en Nicaragua. ¿Qué opinión les merece este cambio en la política exterior de El Salvador? Bueno, yo creo que tenemos que darnos un poco de tiempo para ver qué alcance tienen estas manifestaciones, ¿no?
Por referirme a uno de los casos que ha mencionado Alberto, Venezuela, ahí la Unión Europea quiere ser un factor o sea, parte de la solución, por así decirlo, ¿no? Formamos parte de ese grupo internacional de contacto. Creemos que hay que resolver el tema humanitario, la crisis humanitaria, por un lado, y luego abrir un proceso electoral. Queremos también preservar el diálogo en la medida de lo posible. El Grupo Internacional de Contacto se va a reunir a principios de mayo en San José de Costa Rica. Hay otras iniciativas, el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo, donde se involucran México y Uruguay, pero yo creo que se trata de buscar entre todos una salida a una situación que desde el punto de vista económico y social es grave y desde el punto de vista político también lo es. Y la Unión Europea lo que quiere es colaborar en la búsqueda de una solución y para ello, hoy por hoy, creo que hay que resolver el tema humanitario. Hay avances ya porque se ha llegado a un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja para ello, pero también abrir un proceso electoral. Embajador. No es un secreto que hay diferencias de opiniones entre la Unión Europea y el gobierno actual salvadoreño. Tenemos un diálogo muy abierto sobre esos temas. La posición de mi gobierno es sería mejor basar la política hacia Venezuela, por ejemplo, sobre principios como la democracia, derechos humanos, y no sobre motivos históricos, ideológicos. De acuerdo. Yo quiero agradecerles la participación de ustedes esta noche y espero que tenerlos en otro programa muy pronto. Embajador, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias Alberto. Y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambie, hay más contenido en Focos. En los últimos 6 meses, miles de familias de El Salvador, Guatemala, Honduras y México decidieron viajar en caravana para cruzar la frontera estadounidense, buscar nuevas oportunidades y huir de la violencia de sus países. En respuesta, el gobierno del presidente Trump ha endurecido el régimen limítrofe, ha amenazado con el cierre de la frontera y ha asegurado que cortará la ayuda a las naciones centroamericanas. Pero, ¿qué cifra nos deja la política de Trump hacia las caravanas de migrantes? Hoy en Focos lo abordamos. De octubre de 2018 a abril de 2019, es decir, los primeros 6 meses del año fiscal estadounidense, el país, Estados Unidos, detuvo a 361.087 migrantes en la frontera con México, el doble que lo que se reportó en el mismo periodo del año anterior, y la cifra más alta en el primer semestre fiscal desde el año 2007. Esto de acuerdo con la Agencia Federal de Aduanas y Protección Fronteriza, citados en un informe del Pew Research Center. Solo en marzo pasado, la patrulla fronteriza detuvo a 92.607 migrantes, el total mensual más alto desde abril de 2007, cuando se registraron 104.465 casos. Los números del mes pasado se incrementaron un 35% respecto a febrero, según datos oficiales. De las aprehensiones registradas en marzo, 30.555 son adultos individuales, 8.975 son niños no acompañados y 53.077 son familias, en mayoría provenientes del Triángulo Norte Centroamericano. Esta mayoría de detenciones de migrantes que viajan en familia representa un cambio importante respecto a años anteriores y refleja el fenómeno de las caravanas. En los primeros 6 meses del año fiscal 2019, 189.584 familias fueron detenidas, es decir, el 53% del total de aprehensiones. 10% fueron niños o niñas no acompañados y 38% personas adultas individuales.
Por ejemplo, en el año fiscal 2018, los adultos migrantes superaban el 65% de las detenciones, el 12% de menores no acompañados y solo 23% eran familias. Datos similares se registraron en 2017 y 2016. Otro cambio importante que destaca el informe es el origen de quienes son detenidos. Desde el 2015, los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños y otros son los más detenidos por encima de los mexicanos. Por ejemplo, en el año 2000, los no mexicanos representaron solo el 2% de las detenciones, mientras que los mexicanos representaron el 98%. Para el 2018, las aprehensiones de los no mexicanos representaron el 62% del total. En 2018 hubo 115.722 aprehensiones de Guatemala, 76.513 de Honduras y 31.369 de salvadoreños. Las 223.604 detenciones combinadas de estos tres países superan en número a las 152.257 de México. Pero, ¿qué opciones tienen las personas y las familias que son detenidas en la frontera? Los migrantes detenidos pueden enfrentar varios resultados legales, que van desde una expulsión rápida, si se considera que están en el país ilegalmente, hasta que se les conceda asilo humanitario si son elegibles. Datos de la Oficina Ejecutiva de Evaluación Migratoria de Estados Unidos reflejan que a pesar que las solicitudes de asilo se han incrementado en los últimos años, el número de asilos otorgados ha variado poco. En 2008, por cada 5 solicitudes se otorgaba un asilo. Desde 2016, la relación se elevó a 12 solicitudes para solo un asilo otorgado. Desde su llegada a la presidencia, Trump ha utilizado el tema migratorio para mantener a sus simpatizantes con la construcción de un muro fronterizo y con un discurso que acusa a los migrantes hispanos de ser una carga para su país. Sin embargo, una encuesta realizada también por el Pew Research Center en 2018 reveló que 6 de cada 10 personas adultas estadounidenses creen lo contrario que lo que dice su presidente. Consideran que los migrantes fortalecen al país por su trabajo y su talento. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Saúl, buenas noches. Buenas noches, Karen. Buenas noches también a quienes nos sintonizan. Nos volvemos a encontrar. Así es. Y bueno, como introducción a la entrevista que hoy vamos a desarrollar, tenemos algunos elementos. Por ley, la Corte de Cuentas de la República de nuestro país es el organismo encargado de fiscalizar administrativa y jurisdiccionalmente la hacienda pública y la ejecución del presupuesto. Esto aplica para el control de todas las instituciones del sector público y sus funcionarios. Sin embargo, hay que decir que en la práctica la Corte de Cuentas no ha logrado determinar y prevenir casos de corrupción. Y esto posteriormente sí han sido develados por la Fiscalía General de la República, como por ejemplo, un caso emblemático, el uso de los recursos de la partida de gastos reservados de la Presidencia. Y hoy vamos a entrevistar a Carmen Elena Rivas, presidenta de la Corte de Cuentas de la República. Carmen Elena Rivas fue electa en 2017, es la primera presidenta mujer de esta institución y vamos a hablar con ella sobre la labor de la entidad, los desafíos que tiene para combatir la corrupción en el Estado salvadoreño y, por supuesto, cómo fortalecer las capacidades internas para realizar efectivamente un combate contra la corrupción. Bienvenida, presidenta, a la mesa de entrevista de Matices. Muchas gracias, Karen, Saúl y todos. Un saludo a la teleaudiencia y gracias por invitarme a este prestigioso programa. Como ustedes ya lo dijeron, lo que es la Corte de Cuentas es el ente superior de control y el encargado de fiscalizar la hacienda pública en general y la ejecución del presupuesto en particular en todas aquellas instituciones públicas y sus servidores, como ustedes lo dijeron, pero también en todas aquellas instituciones privadas que de alguna manera reciben alguna subvención del Estado. Muy bien, presidenta, vamos a conocer más de la labor que usted desempeña al frente de esta institución.
Decíamos en la introducción que si bien la Constitución, las leyes le adjudican a la Corte de Cuentas una labor tan importante como muy bien es la fiscalización administrativa y jurisdiccional de la administración pública, nos hemos dado cuenta en la práctica que no ha servido como un filtro a la hora de poder prevenir y detectar casos de corrupción. Hablamos del tema de la partida de gastos reservados de la presidencia. Actualmente El Salvador tiene 3 expresidentes acusados por corrupción, enriquecimiento ilícito. Todos estos recibieron finiquitos de la Corte de Cuentas de la República y nos preguntamos por qué desde la Corte de Cuentas ha habido incapacidad de alguna manera de determinar y prevenir estos casos. Bueno, quizás déjenme contarles en primer lugar el trabajo de la institución. La Corte de Cuentas hace las auditorías, hay informes con hallazgos, ustedes pueden revisar la página web de la institución, el portal de transparencia, ahí están colgados los informes de auditoría con hallazgos y los que no tienen hallazgos, ¿verdad? Ahí de alguna manera creo que también ha faltado un poco la divulgación de parte del trabajo que realiza la institución. Tal vez no se ha hecho el trabajo como la eficiencia que la población y los casos que han sido detectados lo han ameritado, pero de alguna manera se han dado indicios. Quiero también contarles que la Corte de Cuentas da toda la colaboración a la Fiscalía General de la República y muchos de estos casos que se han detectado y que la Fiscalía General está diligenciando, la Corte de Cuentas ha tenido mucho que ver y ha dado los insumos correspondientes. Le hemos colaborado a la labor de la Fiscalía en el sentido, en primer lugar, de que le enviamos los informes de auditoría, de igual manera les prestamos la colaboración. Todos los peritos que utiliza la Fiscalía General de la República son auditores de la institución, los que van a realizar el trabajo. Explíquenos algo, Presidenta, porque usted dice probablemente no se ha hecho la labor de manera eficiente, pero ¿cómo se explica? Imagino que alguna de su función también es llegar a una institución donde nos damos cuenta que presidentes que tienen millonarios señalamientos por mal uso de recursos públicos se obtuvieron un finiquito de Corte de Cuentas. Aquí pasó algo, digamos, para la dimensión de dinero, algo tuvo que haber pasado para que no existiera una auditoría precisa. Quizás es importante hacer una aclaración, ¿verdad? En primer lugar, lo que son los gastos reservados y la función específica de a quienes les corresponde o no administrar algunos fondos. La Corte de Cuentas en su ley ya establece los grados de responsabilidad, los tipos de responsabilidad y en ese sentido hay que recordar, el rubro de gastos reservados precisamente tienen ese carácter y si bien a nosotros la ley nos faculta auditar este tipo de rubros, nos dice que debemos de darle también el mismo carácter. Es decir, que la Corte de Cuentas puede llegar a fiscalizar, pero esa información de igual manera la debe tener reservada. En este sentido, también recordemos algo, la ley ya nos establece cuándo procede dar o no un finiquito y mientras no exista una sentencia ejecutoriada pendiente de pago, procede dar el finiquito, independientemente si existen auditorías o juicios de cuentas pendientes de diligenciar. Hasta la fecha, y hace poco me requirió la Fiscalía todos los finiquitos otorgados tanto a los presidentes de la Corte de Cuentas y a los presidentes de la República, porque ellos están investigando ya en base, que también quiero traer a cuenta, en base a una sentencia de sala, la Corte de Cuentas amplió un informe de auditoría en la gestión del expresidente Funes y se le dieron todos los parámetros. En ese informe, a pesar de que ya nos habíamos excedido del periodo que a nosotros como Corte de Cuentas nos corresponde auditar por el mandato que nos había dado la sala, fuimos más allá, se resultó el informe con hallazgos, se le presentó a la sala para su cumplimiento y también se remitió a la Fiscalía General. Solo quiero tener algo claro, con la información que están proporcionando ustedes actualmente a la Fiscalía de finiquitos de expresidentes, ¿se están dando algún aporte o algún indicio nuevo que podría llegar a respaldar las acusaciones de corrupción contra ellos o no se está aportando ningún indicio que respalde esto? Mi trabajo como Corte de Cuentas y creo que como cualquier otra institución solo es cumplir con los requerimientos que la Fiscalía General de la República nos está haciendo. Le hemos cumplido hasta la fecha remitiéndole toda la información que nos ha sido solicitada.
Sin embargo, ya ese es trabajo propio de la Fiscalía General, quien tiene que analizar la información que se le está proporcionando y determinar si es procedente presentar o no el requerimiento fiscal. Ahora, en un testimonio del caso del expresidente Saca aparece la declaración de un ex coordinador de auditores de la Corte de Cuentas, y él dice en esa declaración que Hernán Contreras, expresidente de la Corte de Cuentas, le dio la orden de no auditar el destino de los fondos reservados de esa administración, sino que solo hiciera la cuenta de los montos de Hacienda para verificar si eran los mismos que aparecían en el presupuesto. Usted ya en otros espacios de entrevista ha dicho que aunque sean gastos reservados y deban manejarse en las auditorías como gastos reservados, la Corte de Cuentas sí tiene que hacer el trabajo de poder constatar en qué se gastaron estos montos. Efectivamente, la ley a nosotros nos habilita realizar la auditoría a todas las cuentas de gastos reservados, pero también la ley nos establece que debemos de darle ese carácter. Si auditamos gastos reservados o clasificados como reservados, nosotros también en ese sentido el informe lo tendríamos que tener reservado. Ahora, ¿cómo interpreta usted estas decisiones, por ejemplo, esto que consta en una declaración ante Fiscalía de expresidentes de la Corte de Cuentas que, conociendo este mandato de ley, deciden que no se van a auditar estos fondos? Es decir, no para publicarlos, sino porque tienen que ser auditados. Sobre ese punto yo no me podría pronunciar porque no me consta si lo que el mandato que dice que presuntamente le dio la presidencia de turno o lo que ha declarado el coordinador general de auditoría sea cierto, no me consta. Yo solo quizás quiero hacer una acotación en cuanto a lo que es el proceso de auditoría y delimitar algunas situaciones. En primer lugar, como presidente de Corte de Cuentas, no existe dentro de la ley ni dentro de las normas de auditoría la injerencia que el presidente de Corte de Cuentas debe de tener en el proceso de auditoría. No hay ninguna injerencia. Yo como presidente, yo no le puedo decir a un director de auditoría, a un coordinador de auditoría, quiero que haga esta auditoría, que la haga así y así, porque no es esa la potestad que yo tengo. El auditor es independiente y es objetivo dentro de su trabajo de fiscalización. ¿Por qué esto es así? En segundo lugar, como les decía extraoficialmente, la Corte hace dos funciones. La parte administrativa, que es la consecución de la auditoría gubernamental, y la parte jurisdiccional, que es la consecución del juicio de cuentas. En este sentido, quiero recordar, de la auditoría resultan dos opciones: un informe con hallazgos, un informe sin hallazgos. El informe con hallazgos pasa a la parte jurisdiccional. El juez en primera instancia tiene 2 años para emitir la sentencia a partir de que el informe entra a la Cámara de primera instancia. Pero puede resultar que de esta sentencia que emitan en primera instancia, tanto la Fiscalía como los cuentadantes puedan apelar, ya sea con recurso de apelación o recurso de revisión, que esa instancia ya pasa a lo que es la segunda instancia, que es conformada por el presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas. En ese sentido, yo como presidenta y como miembro de la Cámara de Segunda Instancia voy a tener que conocer. Y si la ley tuviera habilitado que yo tengo que tener injerencia tanto en el proceso de auditoría y luego en el juicio de cuentas, me vuelvo juez y parte. Entonces la ley, para delimitar ese límite, ha puesto ese límite, que no debo de tener injerencia en la parte de auditoría, y porque voy a conocer posiblemente en segunda instancia de ese proceso de cuentas. Por eso no podría yo plantear y responder, pronunciarme sobre lo declarado por el Coordinador General de Auditoría. Muy bien, muy didáctica esa explicación que usted acaba de hacer. Sí nos interesa identificar algo, porque es la segunda ocasión que usted dice, si bien tenemos el mandato de hacer auditoría sobre la cuenta de gastos reservados de la presidencia, la misma ley establece mantener el carácter de la misma. Eso, al final de cuentas, usted como funcionaria, como parte de una red de integridad pública, de lucha contra la corrupción, identifica que es un obstáculo a la labor de una mayor proactividad por parte de la Corte de Cuentas. ¿Debería limitarse ese sentido restrictivo y reservado de la información de auditoría a la cuenta de gastos reservados?
Ese es un tema, y yo ya lo expresé en otros medios, en otros momentos, de que hay que hacer una delimitación. Yo considero que hay que hacer un estudio de cómo hoy por hoy está normado el trato que se le debe de dar a los gastos reservados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como Corte de Cuentas tenemos el mandato constitucional de fiscalizar ese rubro, y esto que nosotros tenemos, la ley de la Corte de Cuentas en materia de fiscalización es especialísima, también existen otras normativas que también dentro de su norma, de lo que norman, también gozan de especialidad, como es el caso de la Ley de Inteligencia del Estado, ¿verdad? Y últimamente todo lo que es la cuenta de gastos reservados va para ese rubro. Esa ley en el artículo 8 nos limita a nosotros que podamos fiscalizar. ¿Sí es un obstáculo entonces? En esa parte, para mí, no podría decir que es un obstáculo. Yo considero que se debe de armonizar las normativas, ¿verdad? ¿Cuál es? La interrumpo porque ya que estamos hablando justamente de esos candados y esos limitantes de ley, usted el año pasado anunció que se iba a empezar también ya una auditoría de la gestión del actual presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Cuáles han sido los esfuerzos de auditoría de la partida de gastos reservados de la presidencia actual? Se hizo un esfuerzo y se mandó una comunicación de que se iba a hacer una auditoría. Ellos han presentado una serie de elementos y precisamente estamos en un análisis con la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas para determinar, pero a lo que hemos llegado es a esa conclusión precisamente. Los argumentos que ellos nos han presentado de alguna manera, siendo la Ley de Inteligencia del Estado una norma vigente y positiva en nuestro mandato legal, también tiene ese carácter de que debe de ser respetado. Y nosotros, por eso, habría que romper ese límite que tiene tanto la Ley de Inteligencia del Estado como nuestra ley, para poder hacer como una trazabilidad y llegar, ¿verdad?, a que se pueda evitar cualquier obstáculo y permitir que se audite esa parte de gastos reservados sin ninguna limitante. ¿Podemos explicar mejor eso que acaba de decir? Es decir, nos está diciendo que la actual presidencia de Sánchez Serén ha argumentado a través de la Ley de Inteligencia del Estado que no pueden auditar los fondos. Así está establecido. Ellos han reiterado Se han reiterado, ellos se han abocado a ese artículo de la Ley de Inteligencia del Estado de que son gastos reservados y que están fuera del límite. Y como les decía, cada ley es especial en lo que norma. Ahora, ¿qué hacer con esta situación? Es decir, si en lo práctico, en lo real, tenemos casos que demuestran que justamente este candado de gastos reservados ha sido la puerta por la cual se defalcan las finanzas públicas en El Salvador, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo se enfrenta usted como presidenta de la Corte a esta situación? Como Corte de Cuentas estamos trabajando en una reforma integral de la ley de la Corte de Cuentas. En ese sentido, estamos en primer lugar tratando de modernizar los dos procesos sustantivos de la institución, lo que es la auditoría, volverla más eficiente. Le estamos apostando a hacer una auditoría concurrente y no posterior como actualmente la estamos realizando. A ver, usted va a tener que dar un finiquito a esta administración, a la administración del Salvador Sánchez Serén. Esa administración que hasta ahora les dice no se pueden auditar los fondos, tampoco aquí se pueden auditar los fondos de la partida de gastos reservados. No estoy obligada a dárselo si no se ha auditado en su totalidad la gestión, ¿verdad? Ahí se va a realizar, se van a continuar las auditorías de la gestión que él va a realizar, que él la termina el 31 de mayo y dependiendo de los resultados de esa auditoría, en un momento determinado, quiero hacer una aclaración también y quizás quitarle ese esquema a la población. El finiquito, por lo general, si bien es cierto, el Código Electoral lo toma como sinónimo al hablar cuando van a optar a cargos de elección popular, habla de finiquito, constancia o certificación. Okay. Nosotros internamente dentro de la institución hacemos la diferenciación. El finiquito, aquel que se deriva de un juicio de cuentas, ¿verdad? En este sentido, mientras no exista un juicio de cuentas
que mediante sentencia ejecutoriada pueda limitar el otorgar un finiquito, es procedente darlo. Sin embargo, y para los que no han optado, que nunca han ostentado un cargo público, se les da la certificación o constancia. Para efectos electorales, nosotros armonizamos esa situación, pero siempre hacemos la investigación interna de que si existe algún juicio, alguna sentencia ejecutoriada. Solo tenemos que hacer un corte, pero quisiera que algo nos quede claro. A ver, si entonces la presidencia actual de Salvador Sánchez Serén no permite que la Corte de Cuentas pueda seguir el rastro de los fondos de la partida de gastos reservados, usted como presidenta no estaría dispuesta a decir, sí, aquí todo bien en esta gestión presidencial. No, porque yo voy a dar fe en la resolución. Digamos que el informe sale limpio. En ese caso, de acuerdo a la ley, yo tengo que suscribir una resolución exonerando a los funcionarios porque el informe está limpio. Pero yo me he tomado le he incorporado a esa resolución 2 considerandos más. En primer lugar, donde yo establezco que yo confío en el trabajo del equipo auditor y si ellos me están presentando un informe que está limpio, es responsabilidad de ellos que ellos me lo estén presentando en ese sentido. Segundo, estoy pidiendo que me especifiquen qué cuentas, qué rubro y qué subcuentas han auditado. En ese momento determinado, yo en la resolución exonerativa estoy haciendo constar que yo estoy exonerando solo de esa parte. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, Karen, y enseguida continuamos con esta entrevista. Karen, continuamos esta entrevista en Matices con Carmen Elena Rivas, magistrada presidente de la Corte de Cuentas de la República. Magistrada, cuando estábamos en el corte, seguíamos conversando, luego de esta explicación que usted hacía en el bloque anterior sobre los finiquitos que se presentan a los expresidentes de la República y la negativa, en el caso muy particular del presidente actual Sánchez Serén, de su administración, de que ustedes puedan auditar la partida de gastos reservados. Usted nos explicaba que a partir de su administración usted está dejando constancia en las resoluciones que ese finiquito, si bien responde a la auditoría de determinadas cuentas, que esto no exime a que en un futuro pueda abrirse nuevamente un juicio o una investigación por parte de la Corte de Cuentas en caso que exista una denuncia ciudadana o alguna anomalía en el uso de otra partida que no pudieron revisar en su administración. Dejemos esto claro, es decir, Sánchez Serén va a recibir, digamos, un finiquito, pero esto no exonera de que más adelante, ante las cuentas que no logró auditar la Corte de Cuentas, se pueda abrir un nuevo caso. ¿Es así? Quizás insistiendo en la aclaración, ¿verdad? Yo no le podría dar un finiquito al señor Sánchez Serén porque hasta la fecha no hay un juicio de cuentas que se esté diligenciando en su contra y del cual al resultar una sentencia que lo exonere o que lo condene y él pague la condena, yo le pudiera dar el finiquito, que es en el caso que procede. En este caso, si él solicitara una constancia o una certificación, yo tendría que hacer el procedimiento que hacemos internamente. Hay un proceso dentro de la institución, se hace cualquier ciudadano que quiera una constancia, una certificación de la Corte de Cuentas, puede solicitarla, está la unidad, hay una solicitud que llenar y una serie de requisitos y un procedimiento interno que hay que realizar previo a dar una certificación o constancia. Ahí queda documentado. La unidad pide los informes a las direcciones de auditoría, a la dirección jurídica, a las 7 cámaras de primera instancia, a la de segunda instancia, y dependiendo el informe que le remita de que existe o no existe un juicio que se está diligenciando, en este sentido, si dicen de que no hay ningún procedimiento, que no hay ninguna auditoría que lo relacione, en ese sentido se hace la constancia y diciendo de que hasta la fecha no tienen ninguna cuenta pendiente con el Estado y que la Corte de Cuentas lo hace constar. Sin embargo, en esa misma resolución, a pesar de que se esté otorgando, se hace la salvedad que eso es sin perjuicio
de auditorías o juicios de cuentas que se estuvieron realizando y que no se han ejecutoriado las sentencias, ¿verdad? En el otro caso, que pongamos el caso hipotético de que existiera un juicio de cuentas que se está relacionando, ¿verdad?, y que está una sentencia ejecutoriada y que tal vez se le ha determinado una responsabilidad y él no la ha pagado, en ese sentido tendríamos que denegar esa constancia. Pero si no existe esa sentencia ejecutoriada, hoy por hoy es procedente otorgarla, porque si yo le niego a él también una constancia y dejando evidencia de que él no tiene ninguna cuenta pendiente, también yo corro el riesgo que él me vaya a demandar ante otras instancias. Entonces nosotros lo que protegemos es seguir el debido proceso y resguardarnos mediante si procede o no otorgarlo. Bien. Hablemos de los desafíos también que hay para hacer funcionar los procesos y las auditorías y los diferentes elementos de trabajo al interior de la Corte de Cuentas. Usted ha presentado 2 avisos a la Fiscalía General de la República para tenerlos en cuenta. Se trata de casos en los que funcionarias de la Corte de Cuentas han actuado para retrasar la justicia o incluso para beneficiar a exfuncionarios. Estamos hablando del caso de una funcionaria señalada por usted por borrar, vamos a decir, las anomalías en el caso del exfiscal Luis Martínez y otro caso de otra funcionaria que retrasó un fallo que estaba abierto en un caso relacionado con ANDA. Sobre estos casos, usted decía, la Corte de Cuentas está señalada para combatir la corrupción, pero en realidad hay corrupción interna dentro de la Corte de Cuentas. ¿Cómo funcionan esas cadenas de corrupción interna en su organización, en la institución que usted dirige? Bueno, quizás ahí, en primer lugar, yo lo he dicho, para combatir la corrupción hacia afuera, primero hay que indagar. Pero cómo funcionan no le puedo decir porque esa es una etapa en la cual estamos avanzando. Si yo supiera específicamente cómo funciona, ya tendría saturada la Fiscalía General de tantos avisos. Sin embargo, estos procesos se van determinando y van resultando. A lo que yo, como lo dije desde el inicio, yo me comprometí a cumplir la ley y hacer lo que la ley me dice. Quizás también aclarar, señalando, la Corte de Cuentas no tiene esa potestad para nosotros determinar si existe o no el ilícito penal. Nosotros hemos dado el aviso a la Fiscalía General de la República para que ellos, a través de su potestad constitucional de investigar, determinen lo que jurídicamente procede, ¿verdad? Ahora, esos indicios están sustentados en algunos patrones que usted ha podido notar, me imagino, dirigiendo la Corte de Cuentas. Hemos realizado, ¿verdad? No me gustaría profundizar en estos casos porque están siendo objeto de investigación en la Fiscalía General y para no obstruir la justicia en un momento determinado. Quizás me voy a referir a aclarar lo que según la ley establece. En los informes de auditoría, yo les mencionaba que pueden resultar que existen informes limpios, informes con hallazgos. Los informes limpios, al estar así, que no tengan ningún hallazgo, van a la dirección jurídica. La dirección jurídica, previo análisis, hace una resolución exonerativa que yo, según la ley, debo de firmar. En este sentido, yo me he tomado algunas atribuciones y estamos, hoy por hoy, yo incluso estoy haciendo una revisión y al menos de algunos casos, yo estoy pidiendo papeles de trabajo y estoy revisando previo a firmar la resolución. Este caso fue bien particular. En este caso... ¿De cuál caso hablamos? Del caso de auditoría, ¿verdad? Del informe limpio. De Luis Martínez. En este caso, el informe está limpio. Ustedes lo pueden revisar en el portal de transparencia, está limpio. Pero a raíz de que al señor exfiscal se le adjudicaron algunos ilícitos, el equipo auditor se abocó a nosotros y nos comentó algunas situaciones, ¿verdad? Que son situaciones que hoy por hoy no me gustaría ahondar, por lo que ya les dije, que podemos obstruir la justicia o perjudicar la etapa investigativa.
Y en cuanto al otro caso, que es del área jurisdiccional, de igual manera se ha dado el aviso, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ley, el artículo 96 de la ley de la Corte de Cuentas y el 5 del reglamento de la remisión de informes de auditoría, nos dice que la Cámara de Primera Instancia tiene 2 años para emitir la sentencia a partir de que el informe ingresa a la Cámara. Entonces, si ustedes, en ningún momento la ley habla de que se va a interrumpir el plazo, sino que es corrido los 2 años. Y en esta etapa se puede inferir, ¿verdad?, en este aviso que hemos dado, que de la fecha que ingresó el informe de auditoría a la Cámara a la fecha que se emitió la sentencia, se determina que fue emitida fuera de plazo. En ese sentido, en razón de eso y por incumplimiento a esta normativa legal, se ha dado el aviso correspondiente. Explíquenos algo, porque usted puede llegar con la mejor intención a la Corte de Cuentas de la República, pero probablemente se va a encontrar con una institución que dentro de su funcionariado pueden existir prácticas que obstruyen la justicia o la labor tan, digamos, noble que la Constitución le manda a hacer. ¿Ha aplicado usted medidas administrativas o algún tipo de medidas disciplinarias al interior de su funcionariado para poder, digamos, prevenir o controlar de mejor manera a las personas que son encargadas de revisar estos informes? Se lo pregunto porque entendemos que en el caso de esta persona, Isabel Cristina Laínez, ya fue suspendida y hubo un caso previo también, un antecedente. Entonces, digamos, llama la atención si esto puede ser recurrente y si hay medidas que usted ya puede tomar de inmediato para, digamos, parar de alguna manera administrativamente esto. ¿Hay medidas? En este caso, en el caso particularísimo de ella, sí, fue también que a través de las redes sociales se conoció el caso famoso de la municipalidad de Apopa, ¿verdad? Hicimos la investigación interna y se determinó algunas relaciones que ella tuvo comerciales con la municipalidad que ella auditaba, que la dirección de ella tenía a cargo. Y como les mencionaba al inicio, uno de los principales valores y principios que tiene el personal de auditoría es que debe ser objetivo e independiente. Al yo ya tener una relación diferente con la municipalidad, al que sea de trabajo, de alguna manera me puede hacer caer en una práctica de objetividad, de perder la objetividad o ya deber algún favor, algún agradecimiento por la relación que se tuvo, ¿verdad? En ese sentido, nosotros, en este caso, con la primera magistrada, desde mayo del 2018 la suspendimos y le iniciamos proceso de destitución a raíz de eso, ¿verdad? Ella incluso nos ayudó a demandar en lo contencioso, demandándonos $500,000 porque le hemos afectado supuestamente. Pero a raíz, como les mencionaba, de las noticias, ya conocimos de la otra situación. Cuando ya nos pusieron en contexto de ese informe, pedimos los papeles de trabajo y efectivamente se puede determinar que hubo una omisión y que hubo una manipulación del informe de auditoría, y es cuando ya damos el aviso a la Fiscalía General. ¿Ustedes aplicando medidas disciplinarias administrativas para que no ocurran casos como este? O medidas preventivas también. Recordemos que son 2 situaciones bien diferentes. La sanción disciplinaria es sin perjuicio de los avisos que se puedan realizar ante otras instituciones. Solo lo estamos realizando con el personal que tenemos evidencia. Yo he recibido funcionarios que me han llegado a poner alguna queja diciéndome algunas situaciones. El problema es que no me llevan la evidencia. Yo sin evidencia, como está la normativa, no puedo ejercer ninguna acción en contra de ese personal porque después yo corro el riesgo que me vayan a demandar por difamación al no tener las pruebas, ¿verdad? En el caso de lo jurisdiccional, yo quiero hacer también una acotación. En la parte administrativa que entra la parte de auditoría, las decisiones las tomamos, si bien es cierto, la Corte de Cuentas es una sola, pero operamos, digamos, dos organismos, 2 entes colegiados de administración en diferentes etapas.
Como organismo de dirección podemos tomar las decisiones por mayoría o por unanimidad. En este caso de la directora de auditoría la tomamos por mayoría y la tomamos la primera magistrada y mi persona. En el caso de la señora jueza, como lo dice la Constitución, la decisión para tomar una medida disciplinaria interna tiene que ser como Cámara, es decir, los 3 funcionarios tenemos que tomar la decisión correspondiente. Yo lo único que puedo decir es que ya el proyecto de resolución, yo ya presenté ante la Cámara mis argumentaciones, pero estaría pendiente que los compañeros magistrados se pronuncien al respecto. Bien, casi se nos acaba el tiempo. Muchos de los casos que ahora conocemos y han llegado a la Fiscalía y ya se han encontrado también culpables, de hecho el expresidente Saca se declaró también culpable, han venido de alguna manera o se han ido impulsando por discusiones que vienen o por casos que vienen desde la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo la Corte de Cuentas coordina también su trabajo o cómo se cuida para complementar esfuerzos con la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia? Con la sección de probidad, la Corte de Cuentas no tiene ninguna relación, claro, porque recordemos algo, a la Corte de Cuentas le toca fiscalizar los fondos públicos, a la sección de probidad le toca fiscalizar los fondos privados de los funcionarios. Ya son 2 esferas diferentes. La coordinación que existe entre Corte de Cuentas, órgano judicial y Fiscalía es que la Corte de Cuentas le da la colaboración tanto al órgano judicial en sus tribunales de justicia y a la Fiscalía General. Los peritos, son los peritos auditores de la institución quienes van a realizar los peritajes en aquellos casos, para este caso ya sea de delitos en contra de la administración pública, en el caso que la Fiscalía lo requiera, e incluso al órgano judicial también se le asigna hasta para delitos de instancia privada, ¿verdad? Si ellos nos piden la colaboración, que les asignemos un perito, se lo damos, pero en ellos es más para no cometer el delito de desacato, porque es una autoridad competente quien nos lo solicita. Muy bien, vamos a cerrar esta entrevista con una última pregunta. Usted decía que se están impulsando una serie de reformas a la ley de Corte de Cuentas, donde entra también en el análisis que está haciendo su equipo la forma en la que se elige actualmente al presidente magistrado de la Corte de Cuentas. Sabemos que distinto a otras instituciones de control, es una elección que se elige por mayoría simple. En el análisis ustedes han determinado que es fundamental el factor de mayoría calificada, es decir, generar mayor debate político dentro de la Asamblea Legislativa para tener a un funcionario de mejor integridad y evitar de alguna manera señalamientos que han existido con presidentes de Corte de Cuentas en el pasado. ¿Es un factor determinante esto? Fíjese, quizás aclarar, la parte que habla de la forma de elección de los funcionarios de la Corte es constitucional. ¿Cierto? Para eso tendría que haber una modificativa a la Constitución y la cual tiene que ser ratificada por una segunda asamblea incluso. Pero ese factor es, digamos, determinante desde el análisis de su equipo suyo mismo para poder determinar una mejor integridad del funcionario. ¿Ese factor Yo siempre lo he dicho, la integridad es un valor inherente a la persona, ¿verdad? El que me elija 43 diputados, a que me elijan los 84 diputados, no me dan a mí el parámetro para tener una integridad. Yo si soy íntegra lo voy a hacer si me eligen 43, 56 o los 84 diputados. Mucho se discute, no solo en el caso de los magistrados de la Corte de Cuentas, sino en el caso también de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la dependencia que tendrán con respecto a las fracciones que finalmente votan para llevarlos a esos puestos. ¿Usted considera que funcionarios de segundo grado, en este caso de la Corte de Cuentas, deben seguir siendo elegidos o votados por las fracciones en la Asamblea Legislativa? Mientras no se cambie lo que dice la Constitución, así debe de ser, ¿verdad? Que debe de ser por los diputados de la Asamblea. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, no desde su puesto ahora como presidenta de la Corte de Cuentas, pero usted estaría de acuerdo en impulsar que la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas no se haga desde una instancia política como la Asamblea Legislativa? Habría que proponer, ¿verdad? Tal vez hacer una propuesta legal de en todo caso quién tendría que ser. En otros países
también son nombrados por el Ejecutivo, pero venimos a caer en lo mismo, ¿verdad? Es de que si nos vamos a supeditar que porque nos eligió la Asamblea le tenemos que rendir la reverencia a los diputados que nos nombren o porque nos va a nombrar el Ejecutivo, el señor presidente, yo creería que no es esa la intencionalidad. Yo creería que, como les dije, siempre he dicho, el mejor antídoto para combatir la corrupción es la honestidad. Entonces, en ese sentido, quizás aclarar, la propuesta de reforma de la ley que nosotros estamos haciendo va invíbito al trabajo de fiscalización que realiza la Corte de Cuentas, modernizar los dos procesos sustantivos, el de auditoría, el de juicio de cuentas, ¿verdad? Es el único proceso a nivel nacional que se nos ha quedado que es documental, tenemos que abrirlo, lo estamos haciendo que sea por audiencia, hacerlo más ágil, robustecer aquellos puntos que necesitamos de alguna manera dejarlos más fortalecidos, con más claridad, con más contundencia, como es el caso de la disposición para poder auditar los gastos reservados. Muy bien. Carmen Elena Rivas, magistrada presidenta de la Corte de Cuentas, queremos agradecerle su tiempo con Focos y de alguna manera también poder brindar a la población información útil sobre el quehacer de la institución. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y estamos abiertos para cualquier otra dudas que se les podamos despejar, ahí quedamos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros cerramos así la entrevista de Matices. Ya regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focos TV. El 2 veces presidente del Perú, Alan García, se suicidó el pasado 17 de abril, minutos después de notificársele una orden de captura en su contra por delitos de corrupción. García es uno de los 4 expresidentes del país andino, tras la caída del autoritarismo, que ha sido acusado de lucrarse de dinero público. ¿Cómo ha sido el impacto para la sociedad peruana? Para analizar el tema y adentrarnos cómo la corrupción ha capturado el Estado peruano, conectamos hasta la capital, Lima, con la periodista Patricia del Río. Bienvenida a Focos, Patricia. Muchas gracias, Andrés. Encantado de conversar con ustedes. Bien, ¿cómo ha funcionado la corrupción en la época democrática en el Perú y qué protagonismos tiene la constructora brasileña Odebrecht en esto? Interesante tu pregunta, Andrés. Voy a tratar de ser breve porque es una historia larga de corrupción. Recuerda que cuando termina el gobierno de Fujimori termina en un escándalo de corrupción enorme y el Perú empieza una nueva etapa y se promete que la corrupción no va a entrar nunca más. Y la corrupción anterior había sido una corrupción de Estado, una corrupción institucionalizada. Esta vez lo que tenemos es una corrupción a través de la empresa privada y a través de la empresa extranjera. Como ya sabemos, Odebrecht, esta empresa brasileña, esta mega empresa brasileña que ha trabajado en toda la región, entraba a los distintos países, el Perú entre ellos, a realizar distintas obras y se aseguraba vía sobornos a los más altos niveles, llámese presidentes, ministros, alcaldes, etcétera, gobernadores. Ellos sobornaban para poder ganar las licitaciones y una vez que ganaban las licitaciones de las obras, que hasta ahí, ya el caso era grave, lo más grave es que cada obra empezaba a tener una serie de sobrecostos y adendas y permisos y una obra que podía haber sido inicialmente valorada en $400 millones y así había sido ganada la licitación, se le terminaba pagando a la empresa 800 o 900 millones de dólares. El negocio de Odebrecht estaba en asegurarse la licitación para luego, con el sobrecosto de la obra, ganar la plata que querían ganar, ¿no? Esa ha sido la dinámica. ¿Cómo ha funcionado a nivel de los presidentes? Bueno, Odebrecht se encargaba de llegar a ellos directamente o vía su círculo más íntimo y a través de las coimas o los sobornos asegurarse que todo fluía en favor de ellos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se explica que la corrupción haya salpicado a los últimos 4 expresidentes del Perú? Los representantes de Odebrecht dicen algo que es sumamente triste, que ellos entraban a países, ellos tienen una suerte como de franquicia de la corrupción, habían diseñado todo un sistema de la corrupción y ellos dicen que entraban a países donde sabían que su sistema iba a funcionar, era una especie de McDonald's que iban poniendo en aquellos sitios donde sabían que
había gente que iba a picar, digamos, la carnada. ¿Cómo se explica? Somos pues un continente donde todavía los mandatarios son sumamente corruptos, eso es sumamente decepcionante para el Perú, pero debo decirte que en no todos los casos el sistema y la forma ha sido la misma. Por ejemplo, en el caso de Toledo y de García, el modus operandi ha sido igual, es decir, coimas al presidente directamente o a través de testaferros o a través de representantes. El caso de Pedro Pablo Kuczynski es distinto, porque a Pedro Pablo Kuczynski se le está juzgando cuando él era ministro de Economía, y el problema era que él tenía una empresa que le daba servicios a Odebrecht, cuando Odebrecht ganaba licitaciones para el Estado y él era el encargado de manejar la economía del país. Ollanta Humala, hasta ahora las pruebas son por aportes que se le hicieron en campaña electoral. Todavía no hay pruebas de que haya recibido dinero para obras durante su gobierno. Pero ¿cómo se explica? Somos un continente en donde la corrupción todavía es una forma demasiado ligada a la política, y creo que además nuestros mecanismos de control son muy laxos. Si esto no hubiera estallado en Brasil, en Perú no tendríamos ni idea de que todos estos presidentes robaron y estarían felices de la vida disfrutando de su dinero. ¿Qué papel ha jugado la sociedad civil y el periodismo crítico independiente para hacer contrapeso a esta red de corrupción? Mira, Andrés, imagínate, en este caso están jugando la Fiscalía contra 4, 5 expresidentes, los partidos políticos más importantes, y entre ellos el partido de la señora Keiko Fujimori, que tiene una representación en el Congreso enorme. La prensa juega un rol fundamental porque es la que ha ido develando todo el trabajo de Fiscalía. Fiscalía no puede revelar qué es lo que está haciendo y la prensa se ha encargado de ir contando cuáles son los resultados de su investigación, y la opinión pública se ha comprado el pleito de la anticorrupción de manera absolutamente explícita, con marchas, con exigencias, con apoyo. Tenemos en este caso la suerte, los periodistas, hay que decirlo, que el presidente Martín Vizcarra, que vino a reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski, es un presidente que también abrazó la lucha anticorrupción y apoyó a los fiscales en esta lucha. Entonces, sí, hay por un lado un presidente solo al que un par de fiscales o un grupo de fiscales muy valientes, un pueblo entero apoyando la lucha anticorrupción, y por el otro lado toda la clase política tradicional tratando de desprestigiar el trabajo del presidente, de los fiscales y de la opinión, y por supuesto chancando a la prensa que hace las investigaciones del caso. Y finalmente, ¿qué impacto tiene para Perú que la clase política y sus últimos presidentes de la era democrática estén relacionados con casos de corrupción? ¿Qué futuro le espera a Perú? ¿Existen nuevos liderazgos que puedan llevar una política limpia? Acabamos de batir un récord de continuidad democrática en el Perú, es decir, más de 20 años sin interrupción democrática. De todos los expresidentes que han pasado en estos últimos 20 años, Fujimori está preso, Toledo está fugado, Humala está con orden, impedimento de salida del país, Pedro Pablo Kuczynski está también con arresto domiciliario, y Alan García se suicidó porque no quería enfrentar la justicia. Imagínate el remesón político que eso significa para un país. Hay toda una con esto, Andrés, si no hay una renovación en la clase política, que es lo que se está buscando, nuevos liderazgos, caras nuevas, y no solo eso, sino una nueva forma de hacer empresa en el Perú, entonces esto no va a funcionar. Y lo que está reclamando la población es eso, nuevos rostros, tanto para la política como para el empresariado. Y lo interesante es que Martín Vizcarra, que hoy día no las tiene todas consigo porque ha empezado a bajar fuerte su popularidad, representa un poco esta posibilidad de que aparezcan nuevos rostros. Entonces, la propuesta política de esta debacle es el fortalecimiento y la aparición de nuevos liderazgos. El lado complicado y terrible es la aparición posible siempre de bolsonaros, de líderes populistas, de personas que se aprovechan un poco de la situación de desencanto, ¿no? En el 2021, que nos toca votar de nuevo, si es que llegamos bien al 2021, sabremos cuál habrá sido la renovación y por dónde habrá surgido. Por el momento te puedo decir que desde la clase política hay más caos y desconcierto que otra cosa. Bien, muchísimas gracias, Patricia. Gracias por acompañarnos en Focos. Gracias, Andrés. Un gusto conversar con ustedes. Esperemos que la próxima vez sea para temas un poco mejores en nuestros países.
Con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Hoy, el Museo de la Palabra y la Imagen nos presenta una semblanza de uno de los tesoros documentales que preserva en su filmoteca. Se trata de Toplilsin, un filme del cineasta salvadoreño Baltasar Polillo. Este filme fue realizado en 1975 y nos retrata la cotidianidad de un descalzo niño vendedor de periódicos. Les invitamos a un viaje imaginario en El Salvador de esa época. Gracias por acompañarnos, que lo disfruten. Toplilsin es el nombre del cortometraje realizado por el joven cineasta Baltasar Polillo, quien nació en San Salvador en 1949. De niño, mostró una gran pasión por el cine. También filmó El Negro y el Indio y El Gran Debut. Un día de 1974, Baltasar Polillo conoció a un niño adolescente de 14 años, Antonio Mengíbar, quien sería el personaje Toplilsin. Con 25 años, Baltasar, que ya había estudiado fotografía en Europa, decide realizar su primer cortometraje. En esta película experimental, sin diálogos, se retrata la vida cotidiana de un niño vendedor de periódicos que descalzo deambula por el San Salvador de entonces. El Parque Cuscatlán, el Liceo Salvadoreño, el recién inaugurado Boulevard de los Héroes. Desnudo, entra a las aguas del río Selhuate y al final un anciano le entrega una mágica flauta que tiene grabado el nombre del príncipe de la calle, Toplilsin. Una obra audiovisual que el Museo de la Palabra y la Imagen conserva como parte de la historia fílmica de El Salvador y en memoria de Baltasar Polillo, uno de sus creativos precursores.